Este es su programa, Regresando a las Sendas Antiguas, un programa que le edificará, le instruirá y le enseñará acerca de las Escrituras Sagradas desde una perspectiva hebrea. Ahora con ustedes, el conductor del programa, Regresando a las Sendas Antiguas, el pastor Homero Segundo. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones, mis amados hermanos y amigos que nos ven a través de este video. Y pues quisiéramos, como siempre, darle muchas gracias al Eterno y a ustedes que nos ven cada martes con la ayuda del Eterno. Pues como siempre tratamos de esforzarnos por siempre traer una hermosa reflexión de la palabra para su consideración y sobre todo para traer edificación espiritual. Y como tengo una frase que me gusta siempre decir, que mientras hablemos la palabra de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, abra ojos y destape oídos para que la puedan recibir. Y es el propósito, es el objetivo que se está buscando a través de esta enseñanza, explicación de la palabra bendita del Eterno. Hoy quiero considerar a través de las Sagradas Escrituras, donde vamos a estar tomando la base bíblica, al gran apóstol, al gran maestro, rabí, conocedor de la ley de Dios, pero que después le plació al Eterno, ¿verdad? Alcanzarlo a través de la manifestación de nuestro bendito Redentor Yeshua HaMashiach, Rab Shaul, conocido popularmente en el ámbito evangélico como Pablo, el apóstol Pablo. Y en esta ocasión quiero traer como reflexión, recordando de un libro de un gran maestro que hasta el día de hoy yo también consulto, el hermano Dan Ben Abraham, uno de sus libros, folletitos así, me acuerdo que decía, ese título decía, Pablo, apóstol o falso, para usar la palabra, que si era apóstol o apóstata, perdón. Entonces, este sería el tema, ¿verdad? También, claro, tratando de explicarlo de una manera como lo voy entendiendo a través de la Escritura. Así es que vamos a prepararnos, vamos a estar listos para traer esta reflexión, porque es tan importante, aún en nuestros días. Es increíble por la cuestión de que me sigo conversando con mis hermanos en la fe, mis hermanos evangélicos, y todavía se me parece increíble que tengan una mentalidad en nuestros días todavía, ¿verdad? De querer ver al gran maestro, rabino, judío, el apóstol Rab Shaul, ¿verdad? Como un teólogo cristiano. Y eso es increíble que a estas alturas y en este tiempo se siga viendo al apóstol Pablo. Ahorita daremos algunas razones por qué esa manera de ver al Rab Shaul. La Biblia nos dice aquí en la carta misma de Rab Shaul a nuestros hermanos de Filipos, Filipenses capítulo 3, y leo de la siguiente manera así. Dice el apóstol Rab Shaul: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la congregación, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Y viene un texto, versículo 7, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a
Mashiach. Muy bien, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach, Yeshua, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Mashiach. Hasta aquí la base bíblica. Y como ustedes se pueden dar cuenta, si me siguen en sus casas, que sería una gran bendición, a través de sus Sagradas Escrituras, sobre todo la base bíblica, podríamos encontrar algunas contradicciones por la manera de cómo lo estoy entendiendo. ¿Qué es lo que me está diciendo el apóstol Rab Shaul? ¿Y qué es lo que él está diciendo y qué es lo que yo estoy entendiendo? Es una cosa muy diferente. Y para eso es muy importante cuando se va a estudiar a este gran líder espiritual, a este gran maestro de la palabra del Eterno. Entonces quiero compartirles tocante a este gran personaje y para muchos, como dijo él, imitadme a mí como yo he imitado al Mashiach. ¿Qué es lo que sucede con este personaje que hoy en día se perdió el apóstol Rab Shaul, popularmente conocido como Pablo? Se perdió el apóstol Rab Shaul, el que encontramos en la Biblia, el que encontramos en las Escrituras, el que nos detalla cosas maravillosas a través del libro de los Hechos. Digo que se perdió porque ya no es ese apóstol quien estamos mirando, sino que en nuestra mente estamos viendo a otro personaje. O sea, el bíblico, el original, es sacado y suplantado por otro personaje. Y digo esto porque en mis pláticas, en mis conversaciones con mis hermanos creyentes en el Señor, pueblo evangélico me refiero, tienen ese concepto todavía, que ellos no ven a este personaje bíblico, como lo acaba de decir aquí en las Sagradas Escrituras, en Filipenses 3, hablando Pablo, diciendo, Rab Shaul, diciendo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, te está dando toda su referencia, su perfil. En ningún momento él está diciendo que ha cambiado de fe, de religión, como se conoce, como se dice. En ningún momento está cambiando, que dejó de ser él todo esto que nos está dando la Sagrada Escritura. Pero repito, en la mentalidad todavía se sigue creyendo que Pablo dejó de ser un judío y que Rab Shaul dejó de seguir considerando las fiestas bíblicas, que dejó el judaísmo para dedicarse a una nueva religión, a una nueva fe, ¿verdad? En el Mesías, en Cristo, como se conoce, y que por eso es que él ya no era lo que era anteriormente, por los contextos que vienen más adelante, cuando dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Mashiach. Fíjense bien, estas palabras son lo que dije al principio. Puede haber una contradicción, porque entonces Pablo está diciendo, pues es que yo ya me olvidé de todo, de las leyes, de las fiestas, de las costumbres, de las tradiciones, etc. Pensamos, si lo leemos a la ligera, que él está diciendo esto, pero en ningún momento, él está diciendo esto. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach. En otras palabras, es como, por poner un ejemplo, Rab Shaul desde niño, como sabemos, fue llevado a Jerusalén. Fue llevado a Jerusalén para que estudiara la Torah. Y desde niño, como todo judío, desde niño.
empezó a estudiar la Torá. ¿Y cuál es la finalidad de todo este judío de aquel tiempo? Es pues alcanzar lo máximo en cuanto a la Torá, las escrituras, los profetas, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la finalidad? La meta más que todo, ¿verdad? Pues llegar a ser uno de los grandes sabios maestros para poder conducir al pueblo de Israel, a las tribus de Israel, conducirlos, ¿verdad?, a través de la palabra. Esa era la meta de él, ese era el objetivo de él. Y si era posible algún día llegar a sentarse en la silla de Moshe. Todo esto él lo tenía, eran sus metas, pero se encontró con el Mesías, como ustedes saben, aquí en el libro de los Actos, rumbo a Damasco, cuando él todavía no conocía al Mesías, a Yeshua como el Mesías. Y la historia nos dice, ¿verdad?, que ahí tuvo un encuentro y que le habló. Y por cierto, si leemos ahí la parte, ¿verdad?, donde dice que iba rumbo a Damasco para tomar presos a los apóstoles, se le apareció una gran luz, ¿verdad?, y cayó al suelo, a la tierra, y quedó privado de la vista. Y dice que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y si usted lee la Biblia, dice: y los que estaban ahí, ¿verdad?, ciertamente estaban ahí, pero no entendían, porque dice, le estaba hablando en hebreo. Los seguidores que llevaba Pablo, la guardia que llevaba, que eran romanos algunos, pues no entendieron. Y esto es un punto muy importante, muy importante para que entiendan que el idioma, el lenguaje que se usó en el tiempo de Pablo en cuanto a las revelaciones de la palabra, de la ley, aspectos proféticos, el lenguaje era hebreo, no era el griego como se tiene otra vez en la mente. Y digo esto porque por 27 años, como cualquier creyente en el Señor, bendito sea el nombre del Eterno, como cualquier persona que le gusta estudiar la Biblia, me fui a seminarios, salí, y siempre me decían que la idioma era en griego, que andaban hablando en griego. Pero ¿cómo van a estar hablando en griego el Mesías, Cristo, el Pablo, Pedro, Juan, si eran judíos y su lengua natal era el hebreo? Es una cosa lógica, hay que entenderla. No, es que el griego era la lengua que se usaba. Sí, pero no para la ley de Dios, no para las interpretaciones. Eso era para negocio, para comerciar, como el inglés que se puede hablar en todas partes. Entonces, Rab Shaul, el apóstol Pablo, popularmente conocido en el ámbito, tenemos que ver con las Sagradas Escrituras si es realmente el personaje que estamos estudiando, el original, a lo que estamos entendiendo hoy en día, porque repito, todavía me topo con creyentes, con personas, con compañeros de ministerio. No, es que Pablo se hizo cristiano, pero ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde? No, es que en la Biblia dice, ahí en el libro de los Actos, en Hechos, que cuando fueron a evangelizar, llegaron a una parte y los primeros gentiles, dice, se les llamó a los hermanos gentiles por primera vez cristianos. Recuerden que nuestras Biblias en español, en inglés, en cualquier otro idioma son traducciones, se han traducido. Casidoro de Reina tradujo al español y le pone cristianos. Pero cuando vamos al hebreo, al original, no dice cristianos, dice mesiánicos. Los gentiles reconocieron que el Mesías que vino, ¿verdad?, se le llamaban mesiánicos a los gentiles, conversos por el mensaje del gran apóstol Rab Shaul. Entonces, vemos que ahora con las Escrituras, para ver si Pablo cambió o no cambió, como es el tema que con mucha frecuencia me topo con la gente, con mis hermanos creyentes, y para poder explicarles a ellos y decir, bueno, para esto vamos a ver las Sagradas Escrituras,
Después de su reconocer que Yeshua era el Mesías, por eso le dijo el Señor, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Y uso el nombre Yeshua porque ese era el nombre original. Hay que recordar esto. No era Jesús, que es la traducción. Jesús es un nombre latino, hispano. Y recuerde que el Mesías no era latino ni era hispano, era hebreo. Así es que vamos a ver con las Sagradas Escrituras si él realmente hubiera cambiado y dejado de ser lo que la gente dice. No, ya se hizo creyente, ya se hizo cristiano. Vamos a ver, en el libro de los Actos, esto ya después de su encuentro con el Mesías y de su misión a donde tenía que ir, ¿verdad?, a las naciones, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el libro de los Actos, Hechos, Geburot, capítulo 13, encuentro, versículo 44, en sus viajes, dice aquí, voy a leer 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Escuchó, lo voy a repetir. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ¿qué tiene que ser un Rab Shaul ahora con una mentalidad cristiana? ¿Qué tiene que andar haciendo un Rab Shaul cristiano, entre comillas, andar en una sinagoga? Si ya se convirtió, ¿qué tiene que andar haciendo? Nada tiene que andar haciendo. Y los que le rogaban eran los gentiles que iban a las sinagogas a escuchar la palabra, la ley, la Torá, los profetas. Y a Rab Shaul se le permite. ¿Por qué se le permite? Para aquellos que no sepan esto, en una sinagoga no se le va a dar que se le dé lectura o no se le va a dar palabra a cualquiera. Tiene que ser una persona que tenga, en primer lugar, las credenciales, para que me entiendan, hermanos, las credenciales. Y como Rab Shaul, Pablo, como usted lo conoce, venía de la escuela del gran maestro Gamaliel, que no era un teólogo cristiano, eso lo entiende usted, era todo un maestro rabino. Entonces él traía las credenciales del gran maestro. Con eso se le abrían las puertas en las sinagogas. ¿Por qué? Entonces, en las sinagogas los judíos no le van a dar la palabra a cualquier no judío. Un gentil no se la van a dar. Eso es para comenzar. Hay una manera, hay un proceso que se lleva. No puede ser nomás así. Entonces Pablo seguía siendo y fue y sigue siendo un judío maestro, no un teólogo cristiano. Para nada. Entonces vemos aquí que en el otro capítulo de aquí mismo, del libro de los Hechos, tenemos, ¿verdad?, un pasaje muy hermoso y se los voy a leer. Fíjense bien, para que se den cuenta que nunca dejó de ser judío, practicante, guardando las cosas que deben de ser. Dice en capítulo 18, verso 18, mas Rab Shaul, estoy usando el nombre original, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Oiga, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho votos. Pregunto, ¿qué tiene que ver supuestamente, entre comillas, un Pablo que supuestamente dejó el judaísmo para hacerse cristiano? ¿Qué tiene que andar haciendo votos que se hace solamente en el judaísmo? ¿Por qué lo hizo? Porque nunca dejó de ser. Y nunca. Eso no tiene nada. Esos son votos en el judaísmo. Y todo judío lo hace. Entonces él nunca dejó. Él nunca dijo, voy a dejar la fe que traía por seguir una fe nueva. ¿Dónde dice eso? No dice en ninguna parte. Y repito,
como era su costumbre también, iba a las sinagogas. ¿Qué día iba, hermanos? Los sábados. ¿A qué? A leer a escuchar, a leer la Torá, la escritura de Moshe o la de los profetas. Eso es el judaísmo. Entonces nunca. En el versículo 21 nos dice del mismo capítulo, Hechos 18, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. ¿Y cuál es la fiesta que venía? Era la fiesta de Pentecostés. Entonces vemos que el apóstol Rab Shaul guardaba fiestas. La fiesta que está en Levíticos 23, ahí están las 7 fiestas, y entre ellas la de Pentecostés, que tenían que subir a Jerusalén. De otra manera no se podía guardar, como todo judío. Entonces, ¿cambió? No cambió. Siguió guardando las cosas. Entonces, ¿cuál es la función de Rab Shaul? La función del apóstol Rab Shaul, que fue escogido por el Señor para llevar, fíjense bien, para llevarles el mensaje de la redención que trajo el Mesías a la casa de Israel, primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice, él mismo lo dice en Romanos capítulo 1. La salvación viene primero para los judíos y después para las naciones. Y después el Señor lo envía a las naciones a buscar ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también a los gentiles. ¿Para qué busca a los gentiles? Para que tengan redención. ¿Para qué? Para que vengan y conozcan al Dios de los hebreos a través de su Hijo amado y alcancen redención. Pero luego, pues a instruir a nuestros hermanos, a enseñarles las cosas cómo se deben de hacer, qué es lo que tengo que guardar, qué es lo que no debo de guardar, cuáles son las cosas que me corresponden con ese nuevo nacimiento que le llamamos. No nací nada más y ahora sí, a ver cómo te desarrollas, a ver cómo creces, a ver, haz lo que tú quieras. No, nada de eso. Rab Shaul, el instrumento de Dios, que escogió para saber cómo instruir, enseñar, dirigir a nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos creyentes en el Señor, no judíos, cómo les enseñar. Oiga, es maravilloso que el Eterno a través de su Hijo pensó en todo, pero de eso a que decir, no, pues es que para mí ya no tengo nada que ver con las leyes de Dios. Perdóneme, pero una persona sin leyes, pues ¿qué será? Tiene que tener leyes. Y las de Dios, ¿qué mejor? No esté pensando, me voy a regresar al judaísmo. Nadie le está diciendo que se regrese al judaísmo, sino que las leyes de Dios se tienen que cuidar y guardar para saber cómo me debo de conducir en este mundo, en esta tierra, que es lo que el Eterno quiere. ¿Y por qué las leyes? Si estamos en la gracia. El favor tan grande que merecieron las naciones, ¿verdad? Fue porque el Mesías que vino y murió y trajo redención, tanto a Israel como a las naciones, pero a quien usó fue el apóstol Pablo, para que usted alcance redención. Pero repito, después, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a conducir? Y ahí tienen al gran maestro Rab Shaul instruyéndonos. Ahí están todas sus cartas para hombres y mujeres. ¿Cómo? Recuerde, las naciones no teníamos leyes, como lo dice en Efesios, ni promesas, ni pacto, ni nada teníamos. Lo que teníamos era paganismo, idolatría, practicante de toda hechicería, todo lo malo y lo negativo. Las leyes de Dios son santas, puras, y eso es lo que nos vino a entregar. Rab Shaul siguió, vivió como judío, predicó como judío y murió como judío. Y si Dios nos permite, algún día lo veremos. Mis amigos y mis hermanos, yo le invito para que estudie las Sagradas Escrituras y piense en este gran personaje que para muchos es el héroe de los creyentes. Y no lo dudo, en cierta forma,
pero no quite al Pablo hebreo por suplantar a un ficticio llamado Pablo. No quite a Rab Shaul, déjelo y vea todo lo que hizo él después de su reconocimiento con el Mesías, y se va a dar cuenta que nunca cambió. Mis amigos y mis hermanos, es una gran bendición. El tiempo aquí se va muy rápido también, y le invitamos como siempre para que en la próxima oportunidad el Eterno nos bendiga con otra reflexión. Espero que sea de mucha ayuda. Hasta la próxima. Shalom, ubrajot, paz y bendiciones.